La resurrección. Soy Pascual Alfredo y en este video aprenderemos acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a mi canal, lo invito a que lo haga, suscríbese para que cada vez que suba un video, pues usted también lo pueda ver y pueda compartir con sus familiares, amigos, y de esta manera vamos evangelizando el pueblo de Dios. De esta manera vamos colaborando con la evangelización. Así que si usted desea, puede compartir este video con todos sus seres queridos y amigos y así vayamos conociendo acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como les decía, ¿qué significa para nosotros lo que es la resurrección? ¿Qué es la resurrección para mí? ¿Qué representa la resurrección para mí? ¿Ya? Podríamos decirlo así, como cristianos que somos, que la resurrección para nosotros es el centro de nuestra fe. ¿Ya? Es el motivo por la cual nosotros creemos, por eso nosotros tenemos nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y nuestra predicación, dice el apóstol Pablo, no tendría sentido. Ya seríamos los falsos testigos de Dios si Cristo no hubiese resucitado. Entonces podríamos decirlo así de esta manera, de que el centro de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver entonces cómo es la resurrección para nosotros como cristianos. ¿Ya? Como dijo San Anselmo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, dice San Anselmo que nosotros creemos para entender y entendemos para creer, dice San Anselmo, ya que es necesario que nosotros debemos de entender para poder creer, ¿ya? Y creemos también para entender los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces por eso este video, para que usted vayamos entonces a meditar un poquito acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? La resurrección no se habla, no tenemos quizás un medio por la cual nosotros podemos hacer meditación acerca de esto, ¿ya? Pero sin embargo, como en otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, sobre lo que es el sufrimiento, la pasión de nuestro Señor, que tenemos Vía Crucis, ¿verdad? Que vamos meditando, vamos leyendo todo esto, pero sin embargo, acerca de la resurrección casi no hay, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos nosotros leer acerca de lo que es la Biblia, ya podemos conocer más acerca de lo que es la resurrección, para que nosotros podamos entender, para que así tengamos también vida en nuestro Señor Jesucristo y podamos vivir nuestra fe mejor. Ahora, como decía, ¿qué significa entonces para nosotros la resurrección? Ya, la resurrección para nosotros ya significa de que nosotros, si Cristo ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Y esta es la alegría del cristiano, ya, y esta es la fe de nosotros como cristianos, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, ya, de que si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces nosotros como cristianos también vamos a resucitar, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12, donde nos habla acerca de esto, ¿ya? Donde dice el apóstol Pablo, ¿ya? Si nosotros morimos con Él, dice el apóstol Pablo, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Ya? Entonces, o sea, la resurrección para nosotros, ¿ya? Es una alegría, ¿ya? Porque aparte de esta vida, cuando se termina esta vida, también vamos a vivir y vamos a reinar y vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora nosotros podríamos preguntarnos y decir, ¿y por qué entonces los judíos ya trataban de negar esto de la resurrección? ¿Ya? ¿Por qué ellos, las autoridades judíos, decían, no hablen de la resurrección, no digan que Cristo ha resucitado? Incluso a los soldados, ¿verdad? Que vieron también esto, les dijeron a ellos, no, ustedes no digan, ustedes digan que se robaron el cuerpo, ¿ya? Pero no hablen de la resurrección. ¿Por qué este miedo a la resurrección? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Y decirnos, ¿ya? Entonces
Entonces, ahí nosotros podemos encontrar una respuesta en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 11, ya cuando estos jóvenes que fueron mutilados, ya castigados, ya, por la fe que ellos tenían en Dios en aquel entonces, ya, y esta frase que dijo uno de ellos, ya lo pueden encontrar en segunda libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 11, donde dice él: antes de ser mutilado, de ser cortado sus manos, su lengua, ¿verdad? Dice él, ya, si de Dios he recibido estos miembros de mi cuerpo, ya espero también recibirlos nuevamente de Él, recuperarlos de Él. Ya, si de Él los he recibido, dice Él, ya, también espero recuperarlos en Él. ¿Ya? Entonces, por eso las autoridades judíos ya tenían miedo a la resurrección. O sea, ¿por qué? Porque cuando alguien está consciente y está consciente de lo que es la resurrección, ya, y está cimentado su fe y cree en la resurrección, entonces ese no tiene miedo a nada ni a nadie, ya, porque sabe que el tirano llega hasta matarlo y hasta ahí y nada más, y no puede hacer nada más. ¿Ya? En cambio, no, el cristiano entonces no. El cristiano muere el cuerpo, pero sabe que un día también va a resucitar su cuerpo, ya va a resucitar, va a recuperarlo. Por eso, cuando alguien, ¿verdad? Como decía, está consciente de esto, no le tiene miedo a nada. Ahora podemos ver ejemplos, muchos ejemplos, miles de ejemplos que tenemos dentro de nuestra iglesia, los mártires que tenemos dentro de nuestra iglesia, que dieron su vida, que no les importó, ya dieron su vida, hasta los mataron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estaban conscientes de lo que es la resurrección. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, para nosotros significa mucho, ¿ya? Por eso nosotros decimos, es importante la resurrección, tenemos que meditar, tenemos que vivirla, ¿ya? Tenemos que luchar, ¿ya? Para poder entonces un día resucitar con Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿y cómo vamos a resucitar, verdad? ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? A veces muchas personas me preguntan y dicen, bueno, ¿y aquellos que han desaparecido, verdad? Los que murieron quemados, ahogados, que no se reconocieron, ¿verdad? No se encontró el cuerpo, y entonces, ¿cómo van a resucitar? Podríamos decir nosotros, ¿verdad? Como a veces nos preguntamos. Ahora, nosotros tenemos que entender muy bien, ya de que para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, ¿verdad? Él puede restablecer nuestro cuerpo en el momento y el día y la hora que Él quiere. ¿Ya? Este es el problema, ¿verdad? Que muchos niegan la resurrección y dicen, no, es que eso no va a ser posible, podría ser que no se puede, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué? Por lo mismo, ¿verdad? De que hay muchas cosas dentro de nuestra fe como cristianos católicos que nuestra mente, ya ni el ser humano pueda llegar a entender ni pueda llegar a demostrarlo. Y este es el misterio que tiene nuestra fe como cristianos. Incluso, si usted se recuerda, los apóstoles cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, tampoco ellos lo reconocieron. ¿Ya? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Ya? Pues en primer lugar porque ellos estaban acostumbrados a oír, ¿ya? No a ver como nosotros hoy en día, ¿verdad? Que nosotros podemos, por decirlo así, conocemos al Papa por alguna fotografía, por algún video, quizás no lo conocemos personalmente, pero sin embargo lo conocemos, ¿verdad? Algunos personajes públicos, por ejemplo, el presidente de la República, lo conocemos quizás también por alguna fotografía, ¿ya? Pero en aquel entonces, ya en el tiempo de Jesús, no existía eso, o sea, no era así. Entonces ellos lo reconocían por su voz y nada más, ¿ya? Entonces, por eso, si usted se acuerda, ya lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, ya en el versículo 4, donde habla acerca de esto, donde dice de que las ovejas, dice, conocen la voz del pastor. Ya dice, conocen la voz, no dice y ellos lo siguen, dice, no dice conocen el rostro, no,
conocen la voz del pastor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta costumbre, ¿verdad? En aquel entonces era siempre reconocer la voz. Ahora, los apóstoles en ese entonces, en ese momento, ya ellos no estaban conscientes de esto, de la resurrección, porque como dice el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 24, ya de que dice allá de que ellos por su tristeza, ustedes saben que cuando uno está triste, pues no piensa más que su tristeza, entonces no ve más allá. Entonces por la tristeza ellos no estaban conscientes, ¿verdad? De que Cristo iba a resucitar, ellos no estaban seguros de que Cristo va a resucitar, ¿ya? Pero sin embargo hay una, como dicen los santos padres de la iglesia, hay una persona, dice, que estaba consciente y sabía de que Cristo iba a resucitar, es la Virgen María, ¿ya? Pero esa era la Virgen María, ella sabía, pero sin embargo los apóstoles, los demás, pues ellos estaban tristes porque murió el maestro, ya ellos no esperaban esto de la resurrección, por eso no lo reconocían. Ahora Jesús les muestra cómo es verdaderamente la resurrección, ya cómo pasa, ¿verdad? Cuando Él por ejemplo, Él les muestra las dos dimensiones, podríamos decirlo así, de lo que es la resurrección, que no es lo mismo cuando resucita Lázaro. ¿Se acuerdan de la resurrección de Lázaro, verdad? De que Lázaro, dicen algunos estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia, dicen de que Lázaro fue revivificado, ¿ya? O sea, ha sido devuelto a la vida, pero en esta vida. ¿Ya? En esta vida, esta es la diferencia. Pero Cristo ya resucitó para siempre, ya no va a morir jamás. ¿Ya? Entonces Jesucristo les muestra a sus apóstoles ya esta diferencia. Podemos ver, por ejemplo, cuando nos narra el Evangelio de San Juan capítulo 20, ya lo puede ver en su Biblia, en el Evangelio de San Juan capítulo 20, donde dice de que Jesucristo, ya estaba los apóstoles encerrados con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a los judíos, ya, y de repente Cristo aparece en medio de ellos. ¿Ya? Ahí está, entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo es esta dimensión, ¿verdad?, de lo que es el esplendor de la resurrección, podríamos decirlo así. ¿Ya? Entonces aparece en medio de ellos y les dice entonces la paz con ustedes. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver. ¿Ya? Ahora también les muestra esta otra parte, ya de que cómo Jesucristo también come con ellos. ¿Ya? O sea, este cuerpo glorioso, podría, como llaman los teólogos, ¿verdad?, el cuerpo glorioso, ¿ya? Entonces este cuerpo glorioso puede traspasar puertas, pero también come, ¿ya? Porque comió con ellos, también dice el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, ¿ya? Ahí dice, ahí podemos ver, ¿ya? Entonces Jesucristo les iba mostrando a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿ya?, cómo es la resurrección de nuestro Señor, cómo es la verdadera resurrección, que el que cree en Él, pues ya no morirá. ¿Ya? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también como cristianos católicos. Ahora, para ser testigo de esto, de la resurrección, ya Jesucristo, como siempre, ¿verdad? Ellos eran los testigos porque lo vieron, ya lo trataron, podríamos decirlo así, antes de la cruz y después de la cruz. Que ellos puedan decir, este hombre, ¿verdad?, lo conocimos cuando él era un verdaderamente ser humano, ya murió, pero también resucitó y lo conocemos. Yo lo vi, ya soy testigo, ya no me han dicho, no me han contado, ya. Por eso cuando a mí me llama la atención cuando Pedro, ¿verdad?, dice cuando hacen la elección, ¿verdad?, de quien ocupara el lugar de Judas, ya hacen la elección, usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿verdad?, versículo 21 al 22, donde dice el apóstol Pedro, les dice a ellos, necesitamos a uno que sea testigo, ya que alguien que ha estado desde que Juan bautizó a Jesús en el Jordán, hasta el día de hoy que ha resucitado entre nosotros. O sea, necesitamos a alguien para ser testigo, que diga, ¿verdad?, yo lo vi cuando estuvo acá antes de su pasión y de su muerte, y ahora también lo estoy tratando, ya después de la resurrección.
ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos en el credo, ¿verdad? Decimos en el credo de nuestra iglesia, decimos, creo en la iglesia que es una santa apostólica, ¿verdad? Una iglesia católica apostólica, que viene desde los apóstoles, ¿verdad? Personas que dijeron, yo lo vi antes de morir y yo lo vi también en la resurrección, ¿ya? Entonces, por eso nosotros decimos eso, ¿ya? Ahora, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente también en la resurrección. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los primeros que vieron? Las mujeres, ¿ya? Las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Ya siempre nos preguntamos, ¿y por qué fue primero a las mujeres, verdad? Bueno, Jesús siempre quiso exaltar, como dice la Virgen María en Magnífica, dice la Virgen María, exaltó a los humildes. Ya Jesús siempre tiene esto, ¿verdad? De que se manifiesta a aquellos humildes, ya aquellas personas con gran grado de humildad. Por eso nosotros, si queremos también ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Cristo, debemos también de practicar la humildad, debemos de ser humildes, ya para que Cristo también pueda transformar y pueda entrar también en nuestra vida. Por eso a mí me llama la atención también, como dice el Santo Tomás de Aquino, ya en su obra magna, la Suma Teológica, en la tercera parte, donde dice y se pregunta y dice también, hace esta pregunta y dice, ¿por qué primero a las mujeres? Y da una respuesta y dice, porque la mujer, por la mujer entró el pecado al mundo. Ya, si usted se acuerda de lo que dice Génesis capítulo 3, ya, donde entra el pecado al mundo por una mujer, pero también por una mujer, ya, que también llega la buena noticia, ya que Cristo ha resucitado, que ya no está, ya el que se había muerto, el cuerpo que estaba aquí ya no está, vive, ya, peor aún todavía en primero a María Magdalena, ya, donde dice la Biblia de que había expulsado a 7 demonios. Ya recordemos que el número 7 en la Biblia tiene un significado de plenitud, ¿verdad? Entonces, esta mujer, podríamos decirlo así, ya estaba poseída plenamente por el demonio, pero sin embargo, ya Cristo entonces se manifiesta en ella. Ya, entonces esto es porque Cristo entonces se manifieste a los humildes, ya, a los humildes de corazón, ya, aquellos que se arrepienten de sus pecados, ya, entonces es por eso. Ahora, también es la pregunta también cuando también Santo Tomás dice también quiénes verán más a Dios, ¿verdad? Algunos lo verán de cerca, otros lo verán de lejos, ¿ya? Y otros lo verán bien, otros no lo verán. Y también y da una respuesta y dice también, no, el que mejor ve a Dios es el mejor que ha amado. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? El que más ha amado, más ve también a Dios. Ya, en el momento en que nosotros veremos a Dios tal cual es, entonces si lo veremos de lejos, si nosotros lo amamos poco, si nosotros hemos amado mucho, entonces también veremos a Dios. Porque en las mujeres siempre se manifiesta más el amor que en nosotros los hombres, ¿verdad? Esta es naturaleza como seres humanos, ¿verdad? Entonces, pero por eso ya Jesucristo entonces se manifiesta, se presenta a las mujeres ya, primero, ¿ya? ¿Por qué? Por estas razones que estaba diciendo, ¿ya? Entonces, ahora nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Y decimos también, ¿y por qué Jesucristo entonces la resurrección fue tan oculto, ¿ya? Y no fue así esplendoroso, ¿verdad? Como podríamos decir, si la cruz allá fue puesta en el Calvario, que todo mundo lo vieron pasar, ¿y por qué la resurrección no fue así? Siempre por lo mismo, ¿ya? De que Jesucristo siempre le gusta lo que es la humildad. Ya, Jesucristo siempre es humilde. Ya, incluso cuando predicaba, ¿verdad? Y decía, no, si ya se iba, se escondía, ya iba a orar. ¿Por qué? Porque lo querían coronar como rey, ya lo querían proclamar como rey. Ya, entonces la gente siempre trataba, ¿verdad?, de exaltarlo, pero él siempre humilde y siempre discreto. Por eso la resurrección fue algo discreto.
¿ya? Porque Jesucristo no le gusta imponer, ¿verdad? Eso no es así, ¿ya? No, Cristo no dice, hay que creer y esto debe de ser así, impone esto acerca de... No, ¿ya? Jesucristo entonces respeta, podríamos decirlo, y es así, ya respeta nuestra libertad. Ya usted es el que toma la decisión si usted lo quiere recibir o lo quiere despreciar. Ya Jesucristo no impone a nadie, ¿verdad? Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde dice, he ahí la puerta y llamo, si uno escucha mi voz, me abre la puerta, entraré en su casa, comeré con él y él conmigo. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? La humildad de nuestro Señor Jesucristo siempre es respetar, ¿ya? Entonces por eso la resurrección no fue así imponente, ¿verdad? De tienen que creer, ¿verdad? O tienen que creer en esto. No, ¿ya? Es humildad, porque la fe que nosotros tenemos es una semilla que se siembra en nuestro corazón y de ahí va creciendo y va germinando. Ya nunca se impone ya la fe en la vida del ser humano, ya porque entonces ya sería en contra de nuestra fe si nosotros queremos imponer algo, ¿verdad? Porque esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros entonces, como dice San Pablo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces vivir en Él. Así es que a celebrar entonces y a vivir esta resurrección, ya porque esta es la alegría que nosotros tenemos como cristianos católicos, ya como cristianos que somos, que creemos a un Cristo que ha vencido la muerte y que ya no va a morir jamás. Y yo también, si creo y he sido bautizado, también un día me voy a morir, pero también un día voy a resucitar y ya no voy a morirme. Así que ánimo a cada uno de nosotros, ¿verdad? A luchar entonces, ya a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya a crecer esa fe que ha sembrado Dios en nuestro corazón. Pero recuerde, como digo, ya la fe no se impone a nadie, ya sino más bien es voluntad y debe de nacer en el corazón por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos también, ¿verdad? Como cristianos que somos, pues esta es la característica de nuestra fe, ya este es el centro de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como a veces se suele decir, ¿verdad? Muchas personas dicen, no es que la fe es algo que para que las personas sean buenas, para que no haya tanta violencia, ¿verdad? No es así. A mí me gusta como dice el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, dice él que si para ser buena persona ya se necesita la fe, pues no, o sea, hay otros medios también que podría ayudar para que usted sea buena persona. No, el centro de nuestra fe es que Cristo ha resucitado, que el cristiano un día va a resucitar. Y esto es lo que nosotros decimos en este video, ¿verdad? Que usted y yo podamos un día también resucitar con Cristo y reinar con Él. Así es que ánimo, ¿verdad? Y este es el pequeño catequesis acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga y no se le olvide, suscríbese y nos vemos a un próximo video. Bendiciones.